¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoría del Caso, una mirada del Ministerio Público Fiscal. Hoy volvemos al interior de la provincia, nos vamos a ir a la 5ª circunscripción judicial. Allí vamos a estar dialogando con el fiscal jefe Fernando Fuentes, porque hace un año aproximadamente, él nos va a dar con mayor exactitud, se creó la Fiscalía Itinerante para que el servicio de justicia llegue a aquellos lugares donde habitualmente no hay demasiado acceso o donde los pobladores no pueden trasladarse con facilidad. Un servicio realmente interesante que tengo entendido nació justamente por sugerencias del fiscal Fernando Fuentes. Ya mismo lo saludo. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, empezá a contarnos un poco cómo surge esta idea de la Fiscalía Itinerante y desde cuándo está funcionando. Cómo no, Lucy, buenas tardes para vos y para todos los televidentes. Mirá, la Fiscalía Itinerante en realidad nace como idea ya desde el concurso para la fiscal jefe que rendí cuando proyectaba venir a trabajar a Chosmalal por la realidad que tiene Chosmalal, la distribución territorial, la cantidad de comunidades distintas, separadas, a kilómetros importantes una de otra. Es que yo planteé como proyecto de trabajo ya en el concurso la posibilidad de generar un organismo con estas características, es decir, que se moviera del centro de trabajo que está en Chosmalal hacia las localidades del interior, intentando acercar el servicio a la gente. Por razones, yo llegué acá a fines del 2019 y por razones de público conocimiento nos agarró la pandemia en el 2020 y el proyecto se postergó. Pero bueno, finalmente lo pudimos implementar y hoy estamos ya cerca de cumplir los 2 años de trabajo con esta modalidad, habiendo recorrido ya más de 6.000 kilómetros. En este año visitamos más de 15 localidades diferentes aquí en el interior, en todo lo que es la 5ª circunscripción, que abarca Andacollo, Las Ovejas, Barrancas, Utarranquil, no me quiero olvidar de ninguno, Manzano Amargo, Barbar, Colcholar, El Bocú, Taquimilán, Licao Malal, Villa del Nahueve, Villa del Curilogú. Bueno, hemos ido, Los Miches, hemos intentado estar presentes en algún momento del año en cada uno de esos lugares, trabajando con 3 conceptos, que es con los que abordamos el trabajo en la Fiscalía. El primero tenía que ver o tiene que ver con esto de acercar el servicio a la gente, de lo que es el acceso a la justicia en términos reales, digamos, no que sea un eslogan, sino que sea algo físico, es decir, el funcionario que sale de atrás del escritorio y se acerca a la comunidad donde está el conflicto, donde hay una persona que denunció un hecho, que ha sido víctima o que necesita asesorarse, y acercar y achicar esta distancia que lo separa de Chosmalal. La En el verdad interior, que sí, no, iba a disculpa. decirte que es una idea magnífica porque Chosmalal y alrededores, en realidad la zona norte, tiene muchos parajes alejados donde seguramente algún tipo de conflicto pueda llegar a existir y la gente no se puede movilizar o ni siquiera a veces tiene la intención de ir a denunciar. Sin embargo, acercándose ustedes, esa posibilidad se da, así que después, más adelante en la charla, me vas a contar también, por ejemplo, cuántos casos o cuántas personas pudieron atender. Pero la consulta ahora es, ¿quiénes te acompañan? ¿Qué roles cumplen? Porque me imagino que no sos el único que se traslada hacia los distintos lugares. No, totalmente. La idea, ni siquiera diría yo que la idea es solamente mía, porque al principio fue una propuesta de trabajo, pero una vez que la toma el equipo, el equipo de la Fiscalía la fue moldeando y agregándole cosas y modificando otras. Así que principalmente lo realizan los funcionarios que me acompañan. Hay un esquema de trabajo, de salidas, de a dónde vamos a ir y cuándo vamos a ir y quiénes vamos a ir, porque al mismo tiempo cada salida implica que se quede otro equipo trabajando porque la sede central de Chosmalal continúa
con audiencias y con su trabajo normal. Claro. Entonces, tanto funcionarios como empleados hacen un aporte saliendo también de sus oficinas, de atrás de su escritorio y llevándole el servicio a las personas que lo necesitan. Y lo hacemos durante todo el año, cuando hay veranada, cuando no, cuando hay nieve, cuando no, cuando llueve, cuando hay viento. Y sí, como vos decís, tenemos algunas localidades que están a más de 100 kilómetros. Y la verdad es que para la persona que está necesitando el servicio, muchas veces parece que no, y sobre todo yo antes vivía en Neuquén, así que conozco por ahí el criterio que se puede tener desde una gran ciudad, donde uno se para en la esquina y se toma un colectivo o se toma un taxi y llega hasta el organismo público al que necesita llegar. Y bueno, acá no, acá muchas veces ese transporte directamente no existe, o Ujú. si existe tiene un costo que es muy elevado y la persona no lo puede afrontar. Entonces, esta posibilidad de que la fiscalía esté cerquita, a pocas cuadras o a pocos metros de las viviendas, del lugar de trabajo, que muchas veces son rurales, bueno, hace que alguien que a lo mejor no denunciaría algo que le pasó por estar lejos, bueno, sí se acerca a la fiscalía cuando la fiscalía está ahí. Pero ciertamente que la idea ha ido modificándose a sugerencias y propuestas de todo el equipo de trabajo de acá de Chosmalal. Fenomenal. ¿Qué tipo de conflictos o de problemas son los que llevan la gente a ese lugar al que ustedes se trasladan? Y de paso te pregunto si tienen posibilidad de anticiparse, de avisar previamente que tal día van a estar en tal lugar. Sí, avisamos previamente, hay una coordinación muy importante con los juzgados de paz, tanto con el director de Justicia de Paz como con cada uno de los jueces y juezas de paz que trabajan acá en el norte. Y en los lugares que no hay juzgados de paz, trabajamos con los destacamentos policiales. Se coordina previamente y a la vez se anuncia en los medios locales principalmente. Acá todavía la radio sigue teniendo una importancia trascendental a la hora de enterarse que algo va a pasar en el pueblo, Ujú. junto con redes sociales que también están instaladas. Y bueno, anunciamos previamente y para que la gente sepa qué día y a qué hora y dónde vamos a estar, les damos el horario y alguien de la fiscalía los va a estar esperando en ese lugar. Esa es la modalidad que hemos adoptado, por eso requiere un trabajo coordinado también con otros organismos. Bien, y te preguntaba qué tipo de problemas son los que lleva la gente y qué tipo de soluciones pueden ustedes originar en el lugar, porque estimo que no todo lo que plantean es para llegar o elevar a juicio, sino que seguramente algún tipo de mediación o de arreglos entre vecinos, familiares, es lo que ustedes implementan y asesoran seguramente. Si nosotros tenemos, mira, repartido el trabajo, cuando uno mira la realidad de la quinta circunscripción, el 50% de los legajos o de los casos se originan en Chosmalal y el otro 50% en las distintas localidades del interior. Ujú. Es decir, que es más o menos lo mismo lo que trabajamos acá en Chosmalal que lo que vamos a trabajar al interior. Tanto en cantidad como en tipos de delitos. Yo no te diría que hay, si bien hay problemas criminológicos específicos de algunas comunidades que son distintas, no es la misma la dinámica social de Butarranquil que la de Barbarco, por ejemplo, y Claro. genera conflictos distintos y delitos distintos. Lo cierto es que no hay tampoco distinciones muy importantes. Por suerte, la quinta circunscripción sigue siendo una comunidad donde hay algunos delitos que no nos han aparecido como en el resto de la provincia, como pueden ser los delitos graves con armas, los robos con arma de fuego. Hay cosas que no las vemos en ninguna de las localidades. Y las que sí vemos, que son delitos sobre todo de género, vinculados a la integridad sexual, a bueno, otros delitos menores como lesiones leves o amenazas, que intentamos abordarlos rápidamente para que no escale la violencia y demás, se dan de manera similar en la mayoría de las localidades, obviamente en distintas escalas en función del tamaño de cada comunidad, pero vemos más o menos lo mismo en todos lados. Ujú. Y como vos decís, nosotros dividimos en tres grupos grandes. Uno son los casos que ya están en la fiscalía tramitando y los trabajamos en el lugar, para que una persona, por ejemplo, que es testigo, no tenga que venir hasta acá a que nosotros lo entrevistemos, sino que vamos. O una persona que hizo una denuncia y necesitamos algún dato más, bueno, nos acercamos y lo tomamos ahí. Por otro lado, hay otro grupo que son las personas que se acercan para denunciar un delito penal, es decir, que han sido víctimas de algún delito
Y en este sentido es importante, hablando de acceso a la justicia también, la posibilidad que da acercarse directamente a la fiscalía para denunciar un delito, por ejemplo, de violencia institucional. Es decir, cuando la violencia es originada, por ejemplo, por organismos policiales, como pueden ser los delitos de apremios ilegales y demás, obviamente que la gente, sobre todo en una comunidad chica, no va a ir a la comisaría a hacer la denuncia, Claro, que esté la fiscalía ahí, da la posibilidad de que estas denuncias se originen con otro tipo de cuidado. Y finalmente hay una serie de consultas, que por ahí son las que vos ya más o menos mencionaste, que no son competencia propia de la fiscalía, no son verdaderos delitos, que son muy de acá a lo mejor, o que se ven mucho en el norte, como puede ser un problema de alambrados que claro, separan animales de un campo y de otro, y que los animales se cruzan y generan un perjuicio económico al vecino y se acerca para ver qué puede hacer. Que si bien no son delitos propiamente dichos, no están contemplados en el Código Penal, nosotros trabajamos con alguna herramienta de mediación o de conciliación para tratar de que ese daño se repare, porque bueno, el código nos permite trabajar en los conflictos independientemente de si vamos a avanzar o no hacia un juicio. claro. Así que vemos algunas de esas cosas de vecindad, de medianería, y recibimos muchas consultas también de temas que no son propiamente conflictos penales, como pueden ser consultas de tipo civil o laboral, de sucesiones, de divorcios, de ese tipo de consultas que también tenemos, y ahí, bueno, tratamos de orientar más que nada respecto de dónde es que la Claro, persona se tiene que dirigir, cuestiones que son contravencionales, cuestiones que son propias de la justicia civil, otras de la justicia de familia. Y bueno, intentamos orientar a esa persona quién es el funcionario responsable, cuál es el organismo que va a atender su conflicto cuando no es la fiscalía. La idea es que perfecto. no se vaya sin alguna respuesta. Claro. Mencionaste al inicio que han recorrido más o menos 6.000 kilómetros en 2 años. ¿Tenés en mente más o menos a cuántas personas han podido atender? Mirá, si me preguntás si lo tengo en mente, no, pero lo tengo escrito. No sé si, Bueno, si te sirve. sí, Eh, Llevamos 343 personas entrevistadas en estos últimos 2 años en el marco de la Fiscalía Itinerante y 6.114 kilómetros recorridos. Esos qué bárbaro. son los números más exactos que tenemos al día de la fecha con este proyecto. En Perfecto. cuanto hay una cuestión que para mí me parece importante en esta evolución que ha tenido la Fiscalía Itinerante, es en algún momento, sobre todo al principio de este año, cuando implementamos algunas reformas, con todo lo que pasó, bueno, a nivel nacional, del tema de recursos públicos y demás, bueno, empezar a preguntarnos o analizar con mayor detenimiento si la Fiscalía Itinerante era un proyecto que se podía sostener, si perjudicaba o no, más allá de que el Poder Judicial no es un organismo que tenga que ganar plata con el servicio que brinda, tampoco tiene que dilapidar, ¿no es cierto?, la plata de los contribuyentes, que es con la que los organismos funcionan. Entonces hicimos un análisis de recursos, de riesgo-beneficio, de cuánto sale eh, para nosotros trasladarnos y cuánto le cuesta igualmente, no solo a la persona en términos de acceso, sino también al Poder Judicial, porque el Poder Judicial, sobre todo la Fiscalía, cuando trae personas, por ejemplo, de una localidad apartada, abona los pasajes de colectivo o los costos de combustible. Entonces, cuando vemos lo que sale, que dos funcionarios vayan en la camioneta oficial a entrevistar a 10, 15 o 20 personas a una comunidad, por lo que nos hubiese salido pagar esos 15, 20 pasajes de ida y de vuelta a sus casas, bueno, vemos que también resulta un proyecto que en términos económicos es cuidadoso de los recursos del Estado. Así que por eso la sostuvimos durante todo este año, entendiendo que no solo garantizamos el acceso a la justicia, no solo le damos celeridad a las causas, no solo tenemos también nosotros otra imagen de lo que pasa en cada una de las comunidades cuando nos hacemos presentes, cuando vamos efectivamente, no nos lo cuenta nadie, qué es lo que está pasando en los miches o en Andacollo o en las ovejas, no pasa por el filtro de la policía o de la persona que te llama y uno tiene que imaginarse la realidad. Bueno, vamos, nos traemos toda esa información, pero al mismo tiempo estamos cuidando los recursos del Estado y por eso el proyecto nos parece que vale la pena sostener. Sin ninguna duda, Fernando, además yo creo que poder llegar a la gente con un servicio de justicia, sea el punto de la provincia que sea,
no tiene precio. Me parece muy bien que hayan evaluado, que traten de cuidar los dineros públicos, los presupuestos, pero la verdad que creo que tiene mucho más valor que ustedes se movilicen, conozcan la realidad del lugar, conozcan a la gente quizás hasta en su casa, en su entorno, que eso también muchas veces facilita la toma de decisiones, incluso en algunos problemas que les estarán planteando. Así que no tenemos dudas de que hacia el futuro van a seguir mejorando este servicio, que creo que es único en la provincia. Realmente no tengo más que felicitarlos por haberlo implementado, por haber tenido la idea. Me parece sencillamente genial que ustedes se trasladen hacia la comunidad. Así que yo te agradezco mucho, Fernando, que hoy hayas charlado un ratito más con Teoría del Caso y que podamos acercarle a la comunidad esta otra realidad también, ¿no?, del Ministerio Público Fiscal, que no es solamente el que trabaja en la gran ciudad judicial o en las fiscalías importantes del interior de la provincia, sino también la que se traslada en busca del problema y de la solución. Así que te agradezco muchísimo esta charla. No, al contrario, el agradecido soy yo. Si me das un segundo, agradecerle Sí. a todo el equipo de trabajo de la Fiscalía, a los jueces de paz, a los efectivos policiales que nos prestan sus oficinas. Muchas veces el destacamento termina siendo ocupado por gente de la Fiscalía. Claro. Son súper importantes, y a los medios de comunicación local, porque sin ellos tampoco el proyecto funcionaría. Así que gracias. Gracias a vos y será hasta la próxima. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida nos vamos a trasladar a otro punto de la provincia. Todos los días se cometen estafas en nuestra provincia bajo distintas modalidades. Cualquier ciudadano o ciudadana puede ser víctima de este delito frecuente. Para evitarlo, te pido que tengas en cuenta estos consejos. Antes de comprar un vehículo usado, asesórate sobre la documentación que se requiere para que la operación de compra sea correcta. Cuidado con los anuncios publicitarios que ofrecen vehículos muy baratos, pero carecen del respaldo de una concesionaria o agencia habilitada. No entregue una seña o anticipo de dinero hasta no contar con la unidad y la documentación del vehículo en su poder. Ministerio Público Fiscal, www.mpfneuquén.gov.ar. Tu acceso a la justicia más fácil, más ágil. Continuamos en Teoría del Caso, la mirada del Ministerio Público Fiscal. Les dije que nos íbamos a otro punto del interior de la provincia. En este caso va a ser Junín de los Andes, en la cuarta circunscripción judicial. Allí vamos a hablar con el fiscal del caso, Manuel González, porque hace poco se dio un hecho que impactó, porque hace 2 años atrás, justamente un 24 de diciembre, una mujer hirió con un arma blanca a su pareja, quien falleció poco después en el hospital. Se realizó, por supuesto, el juicio y un tribunal decidió que la mujer era inocente. Hay luego una segunda instancia y de esto vamos a ir charlando con el fiscal González. Manuel, te doy la bienvenida a Teoría del Caso y te voy a pedir que brevemente nos pongas en contexto de cómo fue esa situación en la que te tocó acusar a esta mujer y que en una primera instancia fue declarada inocente, algo que luego de alguna forma se revirtió. Contanos un poquito. Bueno, ¿qué tal, Lucy? Y bueno, como dijiste vos, fue un 24 de diciembre donde esta pareja, Verónica Troncoso y su pareja Walter Vera, llegaron en horas de la madrugada, aproximadamente a las 6 de la tarde, a la casa del tío de Walter Vera. El tío estaba durmiendo. Es importante destacar que era una casa muy, muy humilde y precaria, prácticamente un monoambiente. Y ahí le piden si tenía un vino para tomar.
y mientras el tío continuaba ahí en la cama y empezaron a discutir por una cuestión de dinero. Ahí el tío les dice que se vayan, que no era para que estén discutiendo ahí en su casa a esa hora. Abre los portones a la calle, cuando ella estaba ya prácticamente en la vereda, con el portón abierto, arremete contra Walter Vera, que estaba al lado de su tío, unos 3-4 metros, y le clava un cuchillo en el corazón. Bueno, ahí mismo hay videos justamente en la vereda, donde se ve claramente cómo ella continúa forcejeando, él se quiere retirar, se la trata de sacar de encima una y otra vez, ella le arranca la mochila que tenía en la espalda, le arranca las ropas que tenía quedando en cuero, hasta que él se va desvaneciendo y bueno, llega a la ambulancia y lo llevan al hospital, pero ya fallece a los pocos minutos. Bien, vos pudiste demostrar durante el juicio todas estas circunstancias que nos estás contando. Sin embargo, un tribunal decidió juzgar con contexto de género, ¿no? Y entonces decidieron en una primera instancia que esta mujer se estaba defendiendo más que atacando. Sí, a ver, como lo dije en la impugnación y muchas veces yo caigo, no sé si la palabra es antipático por hablar claramente, porque lo que trato de explicar es para la gente, para que la gente nos entienda. Si hablamos demasiado en lenguaje técnico, la gente no comprende nada. Exacto. No es que juzgaron en un contexto de género, sino lo que justamente dije, juzgaron con ideología de género, lo cual para mí es muy distinto. Cuando Claro. alguien está, de hecho, no lo digo yo, ya lo dice el Tribunal de Impugnación, los 3 jueces que por unanimidad revocaron la sentencia, que fue un juicio o una sentencia totalmente arbitraria y sesgada. No analizaron para nada ninguna de todas las pruebas que aportó la Fiscalía, que eran, pero montones, sino que solo se centraron en los argumentos que esgrimió la defensa, de los cuales no había prueba alguna. Y lo que es peor aún, tuvieron en cuenta que para juzgar este hecho, tuvieron muy en cuenta las siguientes cuestiones, que Verónica Troncoso, cuando era chiquita, vio que el padre ejercía violencia sobre la madre, que alguna vez un novio le había pegado un cachetazo, que con Walter Vera alguna vez habían tenido una causa civil de violencia de género, o sea, nunca tramitó en el fuero penal ninguna denuncia de Verónica Troncoso, pero todo eso dijeron que era todo un contexto de violencia de género, pero penalmente se juzga si hay violencia de género en el caso en concreto, no la vida, que mencionaron que tenía violencia económica, porque no tenía medios económicos para llevar una vida digna. Nada que ver desde el punto de vista penal. Claro. Y lo dije, esto fue un fallo ideológico y de hecho lo advertí claramente. Fue un juicio de 5 días donde advertí la postura del tribunal desde el primer día de que comenzó a realizarse. Por la forma que dejaban preguntar a la defensa, por la forma que cuestionaron todo el juicio a la fiscalía, las interrupciones, los tiempos para alegar, etcétera. Que 2 de las juezas que integraban el tribunal, un juicio de 5 días, lo hayan hecho por Zoom. Ya lo presentí desde el primer día. Bien, el Tribunal de Impugnación te dio la razón, Manuel, el juicio se anuló y ordenaron realizar uno nuevo. ¿En qué instancia estamos en ese sentido? Ahora, hasta donde yo sé, no he podido tener los argumentos, pero sé que la defensa creo que planteó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Bien. Así que no sé si ese recurso va a prosperar, no creo. Y en todo caso habrá que esperar la realización de un nuevo juicio, ¿no? Que es recontra tedioso, porque es volver a citar a los mismos testigos, la misma prueba, etcétera. Pero bueno,
esto es un tema más que nada, ahí sí que es muy técnico y jurídico, que es muy difícil que un tribunal de impugnación, cuando revoque una sentencia, imponga, por ejemplo, en este caso, que revoque una sentencia absolutoria, imponga una condena. Así que mandan a hacer un nuevo juicio con 3 jueces distintos. Distintos. Bien, ¿qué ha sido de la vida en este tiempo de Troncoso? ¿Llegó a estar detenida, demorada en algún momento? Cuando, bueno, obviamente el fallo de absolución, supongo, habrá regresado a su casa, pero ¿cuál ha sido el derrotero de esta mujer? Sí, hoy por hoy está en libertad. De hecho, desde el primer día estuvo con lo que se llama arresto domiciliario. Ni siquiera pasó, no tuvo ni un día de prisión preventiva. Fue directamente a una casa familiar, si no me equivoco, en Las Lajas o en Las Coloradas, ¿no? Ahora me confundo el pueblo. No importa. Y después nada, le revocaron inclusive el arresto domiciliario. Tenía nada más que presentarse esporádicamente a la comisaría para avisar que estaba ahí. Uh-huh. ¿Había algún hijo en común en la pareja? Sí, tenían una hija en común. Bien, porque en algún Que momento escuché o leí que esa hija estaba bajo la custodia o el cuidado de la madre de Vera. es que fue así. De hecho, es más, por eso se tergiversó. Este juicio fue todo tergiversado, todo sacado fuera de contexto. Y especialmente hago hincapié en la conducta que tuvo la defensora oficial Dalbianco, que de hecho es defensora oficial de Neuquén. Vino acá desde Neuquén a Junín a hacer el juicio con el doctor Nestares, que era el defensor oficial, eh, y, a, y a decir una serie de barbaridades. De hecho, es más, me pidió que el Tribunal Superior de Justicia intervenga para que evalúen mi situación porque decía que no tenía perspectiva de género, lo cual me hubiera gustado que en su caso hubiera repetido contra los 3 jueces del Tribunal de Impugnación, ¿no? Claro. De hecho, ustedes durante todo el juicio y en los alegatos hicieron referencia a la violencia que sufría, en realidad los dos, ¿no? Porque había una violencia implícita allí en la pareja. Nunca desconocieron que había un contexto de violencia. No, exactamente, pero por eso te digo, Lucy, cómo lo han tergiversado todo. Lo que pasa es que lo que nosotros hablamos es de un proceso penal, porque lo que la gente muchas veces confunde es, y de hecho es más, justamente lo señalé todo el tiempo, la violencia de género acarrea 10.000 situaciones. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia verbal, de todo tipo de violencia. Ahora, lo que nosotros aclaramos desde el primer día es que no existió una violencia de género o una violencia tal que habilitara a Troncoso a matar. Claro. Y eso es lo que hice especial hincapié. Y lo señalé todo el juicio, pero deliberadamente se omitió y trataron de ponerme a mí, faltó ponerle la palabra machirulo, porque era así, la verdad la sensación mía fue esa. Yo lo que digo es que no estaba en algún modo legitimada para ejercer una legítima defensa y matar. Claro, perfecto. No hay, Bueno. porque aparte no hay ni un solo fallo, Lucy, ni un solo fallo parecido. Pareciera que se quiso sacar un fallo inédito, porque hay antecedentes de la Corte que yo los he señalado, justamente de lo que significa la mujer que se defiende en un contexto de violencia de género, pero no eran ni parecidos, pero no llegaban ni a parecerse al presente caso. Eran casos de mujeres que vivían encerradas en su casa con llave, siendo víctimas de golpizas, de denuncias, mujeres que perdieron a su bebé, se les provocó un aborto de las patadas que se le dieron. Y de hecho, es más, son fallos en el cual uno le provocó lesiones graves a su marido, no es que lo mató. Y en el otro, si bien lo termina matando,
justamente se defiende con un destornillador, teniendo cuchillos a su alcance, se defendió con su mano menos diestra y le clavó un destornillador en una zona no vital. Claro. Esos son los precedentes. Y de hecho, es más, hubo algo inédito en este juicio, que lo autorizó el juez Bañat, que habilitó que al juicio venga una especialista, lo pongo entre comillas, no dudo de sus cualidades personales, pero en el juicio la verdad que no supo plasmarlas. Claro, Una no aportó. especialista de Buenos Aires, y donde yo le pregunté me dijo que era especialista en seguimiento de fallos, y justamente le pregunté si conocía el fallo Leiva. Y si uno de esos fallos, si el fallo Leiva podía ser un ejemplo, me dijo, claro. Y cuando le pregunté sobre qué trataba el fallo Leiva, no lo sabía. Claro. O desconocía la situación más importante, porque la crítica que hizo la Corte es que Leiva justamente se defendió de una agresión en la cual estaba siendo agredida por su pareja con un palo de escoba que le fue partido en el brazo. Y ese palo de escoba estaba en la escena del crimen, con manchas de sangre. Entonces la Corte dice, pero ¿cómo no verificaron esta situación? Claro. Bueno, por suerte el Tribunal de Impugnación entendió la situación, anuló este fallo absolutorio y ordena un nuevo juicio que ahora estaremos muy atentos a ver primero qué decide el Tribunal Superior respecto a lo que la defensa ha planteado y luego en qué momento del próximo año seguramente podrá hacerse este nuevo juicio. Manuel, te agradecemos un montón haber refrescado un poco la memoria porque esto ocurrió hace algunos meses atrás, pero fue llamativo porque tampoco es habitual que el Tribunal de Impugnación directamente ordene realizar un nuevo juicio en un caso de esta naturaleza, así que llamó bastante la atención. Te agradecemos un montón haber hablado por primera vez, Manuel, y seguro lo vamos a volver a hacer en Teoría del Caso. ¿Cómo no, Lucy? Un placer. Igualmente, un abrazo. Muy bien, hasta aquí hemos Gracias, llegado esta noche entonces, recorriendo un poquito fiscalías del interior de la provincia donde ocurren muchas cosas, igual que en las distintas fiscalías, algunas especializadas que están aquí en la primera circunscripción en la ciudad de Neuquén. Hemos recorrido entonces o hemos conocido esta Fiscalía itinerante en el norte neuquino que cumple una función realmente social y de acceso a la justicia concreto y real. Y este caso, entonces, en Junín de los Andes, donde una mujer que mata a su pareja es absuelta en primera instancia, luego se revierte ese fallo y se ordena un nuevo juicio. Veremos el año que viene en qué termina esta situación. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, como lo hacemos habitualmente, recordándoles que este programa también se repite durante sábado y domingo. Muchas gracias por su compañía una vez más.